muy rápidamente a presentar a todos ustedes a mi compañera, colega Laura González. Pues realmente ella es la persona, la auditora que les va a hablar acerca de este tema de ISO 14001, el análisis de los cambios y su cumplimiento en esta nueva edición, que es la 2026. Y sí es importante también ponerlos en contexto que Laura tiene muchísimos años de experiencia, digámoslo, en estas normas de ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 y también ISO 50001, que es la norma que tiene que ver con la parte de energía y que, bueno, estamos apenas aquí en pañales en México, pero Laura también es experta en esos temas. Entonces, vamos a hacer una sesión aproximadamente de una presentación de 50 minutos y al finalizar vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan mandar sus preguntas, sus comentarios y que Laura nos pueda apoyar a irlas respondiendo. Tenemos aquí un lema en Q Experts que no cerramos la sesión hasta que la última pregunta sea contestada. Entonces, por favor, siéntanse con toda la libertad de poder compartir sus inquietudes. ¿Vale? Entonces, pues vamos a darle y bueno, aquí por parte del equipo de Q Experts, también Alexis nos está apoyando, también están conectadas otras personas del equipo y aquí estaremos atendiéndolos. Entonces, pues centrados en el tema, Lau, te paso los micrófonos y pues bueno, vamos a disfrutar de este webinar. Muchas gracias, Paola. Pues muchas gracias a todos por su interés y seguimiento en participar el día de hoy en este webinar, analizando pues los cambios de la reciente norma de interés general de la 14001-2026. Y pues vamos a dedicarnos a ver los cambios principales y pues puntos claves para su cumplimiento. Entonces, como una parte de introducción, digamos que todos ustedes creo que están conscientes de que una perspectiva ambiental limitada tiene pérdidas económicas. Aquí tengo un ejemplo muy claro y lo he visto en muchas organizaciones de todos los sectores, o sea, hablando automotriz, que es el principal de los que nos acompañan, pero pues también en alimentos, en electrónica, en otros tipos de dispositivos, sectores como temas químicos también. En todos he visto una situación, por ejemplo, en pérdidas de materiales. Compran material, ¿no? Nuevo para sus empaques, por ejemplo, en este caso, lo utilizan en sus líneas, pero en las líneas hay pérdidas y pues resulta que después también cambiaron la especificación, compraron de más y pues lo tuvieron que desechar por cualquiera de esos dos motivos. Y pues el costo, por ejemplo, aquí en una diapositiva salía en 650 pesos el kilo de haber comprado ese cartón nuevo para empaque. Y pues tú le quieres sacar, aunque sea con reciclado, ¿no? Solo te van a comprar a lo mejor por muy bien 1 peso con 20 centavos, y eso es muy alto, porque también te ponen muchas condiciones en la calidad, que si no se mojó, que si viene bien separado, etcétera. Y pues ya perdiste, si tú desperdicias una buena parte, lo pierdes. Y entonces es perspectiva ambiental, porque a veces nuestros compradores dicen, ay, pues me sale súper barato este lote, me lo dieron en buen precio, y compran un lote más grande, pero luego también tuvieron un cambio y también en diseño o algo en mercadotecnia o algo se cambia y va para atrás ese buen precio que ganaron, va para atrás. Entonces hay pérdidas porque esto eh, no están considerando toda la cadena de recursos antes y hablando de la perspectiva del ciclo de vida, no consideran lo que hubo antes y lo que va a haber después, ¿no? En cuanto al uso y disposición. Las perspectivas ambientales también limitadas, pues pierde clientes y ese también es un punto en el cual da relevancia a la norma ISO 14001, ¿no? Las condiciones que te ponen los clientes para cumplir, las revisiones que te hacen, pues también están tomando mucho más peso hoy en día que antes. Siguen incrementando las condiciones. Antes solamente algunos te ponían que, pues con que tuvieras un certificado ISO 14000. Hoy en día, pues ya también ha tomado peso los reportes y compromisos de ESG. Compromisos climáticos han tomado mucho más peso. Por ejemplo, pues los clientes OEM piden Scope 3 en temas de cambio climático para el tema del sector automotriz. Y bueno, las revisiones y condiciones pues van aumentando y pues si vas bien y vas como en ese compromiso, continuamos el negocio y vamos para adelante con crecimiento, pero si no, condiciones también se pierden los clientes, ¿no? Inclusive hay auditorías que yo realizo para proveedores, ¿no? De algunos clientes relevantes y para cumplir con sus condiciones
no nada más ambientales, también seguridad y laborales, ¿no? Es todo un paquete completito que se hace. Y los proveedores tienen más miedo de una visita de su cliente porque sí pueden perder negocios. Me ha tocado, pues lamentablemente, unas 3 empresas en las cuales los resultados no fueron favorables en medio ambiente, seguridad o laboral y pues les cancelaron compras, ¿no? Entonces, pues a veces representaban el 3%, en otra empresa pues representaba casi el 60% de ese cliente. Entonces, pues se pierden clientes con el peso que les están dando a estos temas, ¿no? Y pues también una creencia que he visto también lamentablemente en muchas organizaciones y por las cuales dicen, oye, es que yo ya tengo mi certificado de ISO 14, entonces ¿por qué me vienen a inspeccionar y por qué me ponen condiciones la Profepa o quien me haya venido a inspeccionar y resulta que me puso 1000 observaciones e inclusive clausuras, ¿no? Si yo tenía un certificado, lamentablemente la debilidad en la aplicación de realmente lo que pide el sistema de gestión, em, pues si se hace mal y la perspectiva es limitada, pues diciendo, pues ya tengo un certificado y con eso me protejo. Recuerden que el certificado es de ISO 14000, es voluntario, no es legal, no es oficial, no es obligatorio en México, entonces a Profepa o a cualquiera de las secretarías estatales o municipales no les importa si tienes un certificado ISO 14000, si estás incumpliendo lo que debes de cumplir, pues también te van a poner multas, ¿no? Entonces, y sí cierra negocios. Yo también tuve un caso conocido de una empresa que con todo y su certificado, pues tuvo una multa significativa. Habían fallado con un cumplimiento legal de unos permisos estatales que deben de tener, como lo que es la manifestación de impacto ambiental y también toda esa autorización. Y pues ahorita llevan cerradas más de año y medio y con una multa de millones de pesos por esa falla básica en un cumplimiento legal de operación, que dijeron, no, pues es que yo estaba bien, pero pues no estaba mal. ¿Ok? Entonces, pues de ahí este punto de la revisión y la fortaleza que nos está pidiendo ahora ISO 14000 y por qué se actualiza, pues recordar lo que son ISO 14000 y todas las normas ISO tienen que revisarse cada 5 años por el comité técnico que corresponde, que en este caso es el Comité Técnico ISO TC 207, y pueden decidir en esa revisión de cada 5 años que no hay ninguna revisión, nada que cambiar, revisiones menores, revisiones mayores o retiros de la norma. A lo largo de la historia de ISO 14001, pues cómo nació fue en 1987 cuando nace la ISO 9001, que da cuna a todos los demás sistemas de gestión. En el 91 se crea el primer grupo para temas ambientales, que es el Grupo Asesor sobre Medio Ambiente, y se recomienda ya para el 1992 la creación de esa norma. En el 96 se publica la primera versión y la primera revisión con cambios fue el 2004 y ya la versión mayor fue en el 2015, que es la anterior con la que ahorita estamos viviendo todavía y se va a convivir durante 3 años. En 2021 hubo una revisión, pero no hubo cambios, entonces se mantuvo vigente 2015. En 2024 nos dan un adendum, no modifican el contenido, pero ocurre el adendum del cambio climático que impactó no nada más a ISO 14001, impactó a otras normas. Pero pues ya empieza a meter este punto y en 2026 pues incluyen una revisión menor que implica este periodo de transición que vamos a tener de 3 años hasta abril del 2029. Entonces, pues la actualización al final es parte del proceso de revisión. En este caso sí se determinó una revisión que es menor y ahorita vamos a ver pues precisamente cuáles fueron los cambios, ¿no? Em, que aunque son menores, pues los impactos son relevantes, ¿no? Para cada vez más peso, como se ha ido aumentando desde la primera versión del 96 hasta la del 2015, pues han ido incrementando los compromisos. Em, entonces, ahora, aunque hubo una revisión menor, aumentan los compromisos también, ¿no? Conforme al entorno. El entorno, pues, de esta evaluación y de los puntos claves, pues, son, pues, toda esta evolución de las tendencias globales, ¿no? El tema de cambio climático, que estés a favor, estés en contra de la teoría, que si apoyas las medidas y temas geopolíticos que también están involucrados en las decisiones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, independientemente es una realidad, todos los hemos vivido.
Temas de relevancia que se le da a la biodiversidad, cada vez sigue tomando mayor peso. La eficiencia del uso de recursos, pues al final no nada más es un tema ambiental, la eficiencia de recursos tiene que ver también con el tema de, pues el propio uso de los recursos en las organizaciones, que tiene directamente costos operativos, ¿no? Los indicadores de ESG, Environmental, Social and Governance, que han tomado más peso estos indicadores, que también pues tienen resultados en las inversiones, costos, apoyos financieros, crecimiento, clientes hoy en día, esa visibilidad que les dan a sus negocios en estos elementos que incluyen los temas ambientales. Obviamente el cumplimiento legal tiene mayor peso, va teniendo mayor peso desde el año, bueno, desde el gobierno anterior federal, pues en aquellos elementos que nos marca que quieren ser más recaudatorios, pues las dependencias van a buscar opciones de revisar ese cumplimiento legal con mayor peso, además de que en algunos estados principalmente ya se han estado ligando poco a poco mucho más las condiciones ambientales con las condiciones de operación de las organizaciones. Por ejemplo, las licencias de construcción que los daba una secretaría en un estado, ya las están condicionando a que les hayan otorgado, por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental por parte de la Secretaría Ambiental de aquel estado que antes no se estaban llevando a cabo. Eso se va fortaleciendo poco a poco. Hay mucho camino por recorrer, pero ya hay mucha integración en los cumplimientos legales y la revisión para poner precisamente las condiciones preliminares, ¿no? Obviamente los riesgos en cadenas de suministro, que bueno, eso lo conocemos y es importante, porque también cualquier decisión que vayamos tomando nosotros hacia nuestros clientes y nuestros proveedores, las decisiones que tomamos hacia proveedores, pues impactan también la visión y la responsabilidad que tenemos en temas ambientales y obviamente esos compromisos de objetivos de desarrollo sostenible que nos marca la Organización de las Naciones Unidas. Desde ahí, pues estos puntos que se acordaron a nivel internacional, pues son puntos que han ido bajando a las políticas de todos los países y que al final son parte de los compromisos que tenemos que ir mejorando. Muchas de las leyes o cambios que vamos viendo en nuestra legislación en México, pues vienen naciendo también de inquietudes globales también. Entonces, toda esta tendencia de la limitación que estamos siendo conscientes, que debíamos haber sido conscientes un poco antes, pero bueno, la conciencia de no afectar más adelante, ¿no? Y ser más responsables en la sostenibilidad de nuestros negocios. Entonces, pues al final, todo esto ha derivado en esta evolución de la ISO 14000 desde su origen hasta ahora, lo que nos está pidiendo la última versión. Entonces, vamos a hablar de los cambios estructurales y terminológicos ya entrando en tema. Vamos a hablar de conceptos que han sido reforzados en esta versión. Vamos a analizar un poco de los riesgos por incumplimientos y pues hablaremos de la estrategia de transición, ¿no? Que necesitarían ustedes seguir o cualquier organización. Primeramente hablaremos de cambios estructurales y terminológicos. De los principales cambios estructurales, lo que es en la sección 6, las obligaciones de compliance se cambiaron, bueno, se llamaban requisitos legales y otros requisitos, ahora le llamaron obligaciones de compliance. Esto es un cambio en su nombre, no de fondo, pero solo en el nombre, pero pues da más peso a que tengamos la relación correcta con la cláusula 4.2, que es de las partes interesadas, y obviamente aquellos temas de contexto. ¿Cómo están relacionados? Van a decir, no estoy mencionando el cambio en el contexto. Básicamente en el contexto no hubo un cambio como tal en la estructura, se hizo un refuerzo. Aquel adendum del cambio climático se incluyó ya en lo que es el texto y se añadieron más condiciones, más descripción de condiciones ambientales. Ya estaban dadas, o sea, ya nos había mencionado condiciones ambientales, pero hoy en día se incluyeron más detalle y también se desglosaron en contexto y en partes interesadas para que entendieras bien qué es lo que son condiciones ambientales, ¿no? Salud de ecosistemas, lo que es biodiversidad, el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, al final esto también deriva en los requisitos legales que tienes que estar bien consciente en temas de biodiversidad. Muchas organizaciones dicen, tengo aquí bien lo de residuos peligrosos, tengo aquí en mi compliance también lo de los residuos de manejo especial, tengo lo del agua,
híjoles, pero no se habían dado cuenta que también tienen que cumplir con temas de biodiversidad. Algunas organizaciones fallan en el hecho de identificar especies que son protegidas o las especies de flora y fauna con las que conviven, inclusive serpientes, algunos insectos, etcétera, o alguna otra flora y fauna, pues también hay legislación relacionada. Entonces, fallar en esos puntos por no haber identificado correctamente mi contexto puede tener responsabilidades, ¿no? Entonces, al final está ligado con ese punto. La planificación de acciones se deriva, bueno, el orden estructural está en riesgos y oportunidades, cambia el nombre, el 614. Antes riesgos y oportunidades estaba en el 611, como parte de generalidades, lo dividen. Esto que deriva también en tener los riesgos y oportunidades más claros, porque tenemos que estar claros que el sistema de gestión, todos los riesgos y oportunidades se tienen que visualizar de manera general, partiendo de todos los puntos que marca en el sistema donde puedes obtener algún riesgo de una oportunidad, naciendo desde el contexto, naciendo desde los requisitos legales, nuestras partes interesadas. En el momento que haces la identificación de aspectos ambientales, pues ahí cambiaron la estructura, ¿no? Movieron la numeración, nos bajaron la planificación de acciones y nos añadieron el 6.3 en la planificación de cambios. Van a decir si es nuevo requisito como tal, aunque ya venía implícito en muchos, en al menos 3 puntos nos mencionaba la norma considerar los cambios, ahora lo desglosa en la planificación, ¿no? Precisamente en esas oportunidades que vieron en el tema de las organizaciones algunas organizaciones precisamente en el crecimiento y desarrollo de su gestión de nuevos proyectos, nuevos productos o nuevas instalaciones, pues perdían de vista el tema de los cambios implicados en temas ambientales. Muchas de las organizaciones han entrado en problemas o entran en problemas porque en la planificación de un cambio no consideran modificar autorizaciones, modificar manifestaciones de impacto ambiental, que después derivan en este tipo de cierres, multas o condicionantes, ¿no? Entonces, pues básicamente ya nos lo deriva la ISO 14001 en un apartado muy puntual en planificación de cambios. Evaluación del cumplimiento, cambia el nombre, básicamente. De la revisión por la dirección, solamente antes salía el 9.3, que tenía todo el desglose, ahora lo dividen en 931, 932 y 933, se subdivide en 3 cláusulas, hablando de condiciones generales y las entradas y salidas de este proceso. Ya venían mencionadas, ahora se dividen. La mejora en la cláusula 10, la mejora continua, teníamos anteriormente en la versión 2015 dos secciones, la 10.1 y 10.3 de mejora, que era generalidades y mejora continua. Ahora se unifican en el 10.1 para dejarlo como mejora continua en general. Y el anexo B se elimina, bueno, ya se queda suprimido, ¿no? Básicamente. Ahora, como cambio más relevante en temas de auditorías, que ya tenemos pues 4 cláusulas nuevas con una numeración completamente nueva y el cambio de la numeración, básicamente en la estructura. Terminológicos, requisitos legales se transforman en obligaciones de compliance para el término alinearlo a lo que es la estructura armonizada de ISO. La información documentada, antes mencionaba mantener información documentada, conservar información documentada. El término ahora cambia a la información debe estar disponible. Debe estar disponible información documentada como evidencia. Ahora ese es el punto que se desglosa a lo largo de todos los puntos que requieren información documentada. Ya deriva que debe estar información disponible como evidencia. Este peso de la norma hace mucho más fuerte y lo vamos a ver ahorita en el tema de requisitos legales. Requisitos legales ya no nada más es tener la evidencia de que hiciste requisitos legales, es que ahora vamos a buscar cuál es la evidencia de ese resultado que te dio la evaluación. Si tú dijiste que estás al 100, dime la evidencia que tienes de sustentar que estabas al 100 o que estabas al 90, cómo evidenciaste el cumplimiento de requisitos de residuos peligrosos, que tienes toda esa evidencia. Entonces, eso va a sumar más peso. Este es un punto también, hablando de requisitos legales y la información documentada, que una debilidad muy importante para las casas certificadoras y para las mismas organizaciones es que si llega un auditor que tiene poca experiencia o poco conocimiento de los requisitos legales ambientales,
te va a dar por bueno que tú tengas una evaluación y que esté hecha y que tengas alguna evidencia. Pero si no conoces esos requisitos legales, tú vas a darle por bueno al auditor que te lo haya dado bien. Sin embargo, el punto clave es que el cumplimiento legal no es algo que si el auditor lo sabe o no, es algo que lo tienes que fortalecer de la manera necesaria. Entonces, no puedes depender de que el auditor te diga que está bien solo porque seguiste el proceso, sino realmente estar seguros de ese cumplimiento. Entonces, pues es un reto para los auditores de casas certificadoras que creo que una formación importante es que mejoren esa preparación en requisitos legales para poder darte sustento y mejoras en los sistemas de gestión. Y tú como organización interna, pues también dar ese vuelco en invertir más en el conocimiento de tus requisitos legales. Otro punto también se llamaban procesos contratados externamente, ahora abren toda la cadena, suministrados externamente para incluir productos, servicios, procesos, contratistas, materiales, tercerías, por ejemplo, pues le da amplía el contexto al incluirlos como suministrados externamente que no dependan de tu propia organización. Y la definición de riesgos se elimina y ya solo permanecen riesgos y oportunidades, ¿no? Esto básicamente pues ya es para integración de todo el principio de enfoque basado en riesgos y oportunidades para el sistema. Entonces, esos son puntos de terminología. Como nuevo requisito que incluye la planificación de cambios, ¿no? Como les decía, era implícito, pero pues el alcance es hablar de nuevos procesos, equipos, productos, que esté bien planificado. También cambios no planificados cuando hay emergencias, fallas, rotación, aquellas condiciones que también están relacionadas con el 612, condiciones anormales que a veces nos llevan a hacer cambios temporales, ¿no? Puede ser un cambio de que tuviste que dar un mantenimiento mayor a un chiller o mantenimiento mayor a una caldera y tuviste que rentar temporalmente un chiller, rentar temporalmente una caldera. Esos cambios tienen implicaciones, ¿no? Que hay que planificar también. Obviamente, checar cambios en obligaciones de compliance que ya estaban relacionados también en el 613. Hablar de avances tecnológicos y cambios en conocimiento ambiental. Tenemos que estar muy atentos a las condiciones de cambios, no nada más de la situación local, sino las condiciones globales que nos van implicando, las tecnologías disponibles y los riesgos que se van presentando, ¿no? Que debemos estar atentos desde el contexto en los cambios, ¿no? em, Fusiones, adquisiciones, desinversiones. Actualmente también el tema de las adquisiciones o ya vender las rentas o rentar una nave, pues es importante gestionar los temas ambientales. Cuando dejamos la información ambiental, cuando hacemos un nuevo negocio, pues tenemos que estar seguros de los pasivos ambientales, o los que adquirimos o los que dejamos también, ¿no? En una situación. Obviamente esta cláusula tiene conexión directa con otras cláusulas, como mencionaba, aspectos ambientales, porque aunque sea un cambio temporal, pues también se tiene que considerar en la revisión de aspectos ambientales. Temas de comunicaciones internas que tienes que también, que si hay algún cambio, comunicarlo. Obviamente todos esos controles de información documentada por los cambios que vas a realizar. Por ejemplo, hoy en día, si vas a hacer tu transición, todos tus documentos que mencionaban ISO 14001-2015, pues vas a tener que hacer un plan de transición y cambiar a que refieran la 2026 y si hay algún cambio de fondo que vas a hacer, pues lo que corresponda, ¿no? Que eso es parte de tus controles documentales, pero al final pues deriva de un cambio general en tu sistema. Controles operacionales, cualquier cambio, programas de auditoría interna que tienes que gestionar también y la no conformidad y acción correctiva, ¿no? ¿Qué otros puntos? Vamos a conceptos que se refuerzan, ¿no? Perspectiva de ciclo de vida, se mencionaba cómo se debería considerar, ahora lo refuerzan, ¿no? Con el hecho de especificar dentro del texto qué es lo que tienes que considerar en la perspectiva del ciclo de vida, es decir, en qué puntos del ciclo de vida de tu producto, de tu proceso vas a tener influencia o control, lo detallan y lo profundizan mucho más, entonces tienes que estar mucho más claro de cuáles etapas de tu ciclo de vida estás incluyendo, del ciclo de vida de tu producto. Sabemos que muchos en el sector automotriz, pues su ciclo de vida en el cual tienen control, pues es hasta quizás lo que son su transporte a la entrega al cliente,
Y hasta ahí ya no pueden tener mayor control e influencia, por ejemplo, del destino final, pero tienes que estar considerándolo. También de los orígenes de todos tus materiales que necesitas para el producto y proceso, sin dejar de lado la perspectiva del ciclo de vida también de aquellos productos indirectos que también tú consumes, ¿no? Pero principalmente desde el punto de vista de tu cadena, pues se refuerza mucho más el ciclo de vida en tu producto. Riesgos y oportunidades, hablaba antes de una lista más genérica de que deberías tener, ahora pues se da más profundidad en que tienes que trabajar los riesgos y oportunidades con mucho mayor detalle y atención precisamente para que tu sistema se mantenga fuerte. Eh, la evaluación de compliance tiene que ser periódicamente explícita y las evidencias, sobre todo las evidencias que sustenten resultados. Tienes que poner bien claro cuál es la periodicidad. Responsabilidad en temas de liderazgo, hablaba de responsabilidad duplicada, ahora ya es la rendición de cuentas. El liderazgo sigue tomando peso y fortaleciendo cuáles son las rendiciones de cuentas que tienen que dar hoy en día y nuestros representantes de la alta dirección. Información documentada, ya lo explicaba yo, debe estar disponible como evidencia, ¿no? La que corresponda. Sobre todo lo que les decía, mucho peso en evaluación de compliance, mucho peso en evaluación también de los riesgos y oportunidades. ¿Qué medidas tomaste, qué acciones tomaste también para atender esos riesgos y oportunidades? Ya no nada más es tener la lista, es tener la evidencia de que hiciste eso que está en esa lista de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Condiciones ambientales, como mencionaba anteriormente, solamente estaban mencionados de forma general, que tendrías que considerar las condiciones ambientales y el adendum que estaba, ahora ya se extendió y es más profunda, como lo mencionaba, ya indica pues esto que mencionaba, salud de los ecosistemas, biodiversidad, lo que es ya el cambio climático, entonces tienes que considerar este punto. Además, de que al incluirlos no nada más en el contexto, también hace una adición particular que les voy a mostrar aquí brevemente. En cuanto a la parte de la política, precisamente, ¿ok? En la parte de la política, a la hora que ya te meten el concepto, los temas de biodiversidad, lo que mencionaba en el 4.1, ¿no? Que ya especifica, ¿no? Disponibilidad de recursos, cambio climático, biodiversidad, porque ya teníamos que considerar las condiciones ambientales. Lo único que nos están dando es que nos especificaron qué condiciones ambientales tenemos que considerar. Algunas organizaciones ya les estaba costando trabajo el cambio climático, pero pues nos están dando claridad en niveles de contaminación, recursos, biodiversidad o salud de ecosistemas. Y esto pues también en las partes interesadas pues nos habla de lo mismo que también ellos pueden tener interés. Y eso deriva en que también en la política ambiental, esta parte no habla de otros compromisos específicos. Y aquí nos deriva también la conexión con estos temas de nuestro contexto. Conservación de recursos, uso sostenible, mitigación, protección de biodiversidad y ecosistemas. Está ligado. Entonces, este peso que estamos dando, ¿ok? Este peso que estamos teniendo con esta inclusión de estas condiciones, pues va a ser una revisión más extensa o requiere una revisión más extensa en la profundidad del contexto para poder transminar en todo el resto de nuestros requisitos. ¿Ok? Em, ¿Qué riesgos y errores podríamos tener en esta transición? Entonces, básicamente, eh, riesgos que podríamos tener, no implementar bien la planificación de cambios. A veces la planificación de cambios como la tenían organizaciones es, le escribo al de medio ambiente mi duda y hay que me la conteste por correo y con eso ya lo que me contestó, ¿sale? Entonces, si no sigues un proceso de planificación de cambios y toda esa revisión que pues la probabilidad de que se incumpla y el impacto es alto, pues vas a tener una no conformidad mayor en la recertificación. Entonces, ya, por ejemplo, el sector automotriz maneja procesos muy profundos en temas de gestión de cambios, pero siempre los están enfocando únicamente a focalizar
su impacto en la calidad del producto. Sin embargo, pues poder replicar ese tipo de prácticas y compromisos de gestión de cambios hacia los temas de impactos ambientales, pues es relevante, ¿no? Mantener terminología en toda la documentación, pues es una probabilidad media, el riesgo es bajo, pero bueno, hay que hacer los ajustes documentales correspondientes. Eh, También hay una parte en los aspectos ambientales que se declaró un poquito, lo que decía, antes decía todos los aspectos ambientales y refería condiciones anormales y de emergencia y como que dejaba volando si también iban a ser los normales, pero ahorita le da puntualmente ese punto, no hay mayor hay que profundizar bien los aspectos ambientales en ese sentido. Obviamente la actualización, la falta de actualización de competencias de auditores. Si nuestros auditores internos no les desarrollamos estos cambios, la perspectiva del contexto que deben de analizar, cómo deben de revisar las medidas, condiciones de biodiversidad, el tema legal, básicamente pues no van a poder hacer auditorías de manera efectiva, entonces pues van a ser auditorías que no apoyen la transición. No actualizar gestión de proveedores externos también es importante. Tenemos que considerar bien que estemos incluyendo todos estos puntos. Puede haber incompatibilidades con IATF también. No evaluar todas las obligaciones de compliance, ese repito, tampoco ISO 14000 es algo nuevo. Si tú en México y el camino legal que tienes que seguir en una organización parte de una identificación de la manifestación de impactos ambientales, ya sea desde la fase de construcción o si solamente rentas, pues tu fase de operación, de ahí tienen que estar todos los aspectos ambientales, no es nuevo y ahí tienen que estar todos tus requisitos. Pero pues es importante volver a fortalecer este punto y es un riesgo alto, ¿no? De que vayan a poner mucho más peso, se ponga más peso en este punto. Auditorías internas que no consideren todos los elementos o cambios, pues son no conformidades altas. Y bueno, la revisión por la dirección que no ajuste la estructura a cumplir con las cláusulas, ¿no? Ese podría ser un hallazgo menor, una ineficiencia estratégica nada más. ¿Ok? Los errores principales que puede haber en una transición, ¿no? Y eso pues lo vemos hasta este de lo esperar hasta el último año, ¿no? Y lo estamos viendo aquellos a los que les gusta el fútbol y si alguien ha pasado siquiera en algún vuelo por la Ciudad de México, dejaron al último todas esas modificaciones, porque no es que ellos nos dieron 8 años para saber que íbamos a estar sede del Mundial y pues resulta que esperamos al último año, ni siquiera el último año, los últimos meses casi, y pues no están llegando, ¿no? A tener a tiempo las cosas, ¿no? Entonces lo mismo nos pasa con las transiciones. Si vamos a esperar a que nos falten 3 meses para que llegue se venza nuestro certificado y tengamos que actualizar todo para nuestro certificado, ya sea 2026, pues la estrategia puede fallar, ¿no? Actualizar solo documentos sin cambiar prácticas, o sea, si vas a cambiar solamente la estructura de compliance y no vas a tener realmente el proceso más fortalecido de cumplimiento legal, pues la práctica y el cumplimiento y el seguimiento tampoco va a mejorar. Igual, como sabemos, no involucrar a la dirección en todo el proceso, pues hay que mantener la atención, recursos y la prioridad necesaria cuando identifiquemos debilidades, sobre todo en los riesgos y oportunidades que vayamos identificando cuando vayamos fortaleciendo nuestros documentos o procesos que tenemos que actualizar. Lo que ya mencionaba, no revisar el cumplimiento legal real, o sea, no tener esas evidencias de cumplimiento, ¿no? Para poder decir, mira, yo aquí obtuve el 100% en residuos peligrosos, ¿cuál es todo mi sustento, no? Y si tampoco tengo las competencias, ¿no? Para poder sustentar ese punto es importante, ¿no? Y confundir nuestros cumplimientos de ESG con que ya estoy cumpliendo ISO. ESG es una manera de tener cumplimiento. Si ya tenemos indicadores, si ya hacemos reportes, es bueno, está bien, es excelente, pero el sistema, no todo indicador nos va a apoyar con el sistema. Entonces, si ya manejamos cumplimientos, si estamos bien con algún indicador, está excelente, pero pues no es todo lo que tenemos que poner atención. La atención es global, nuevamente, para estar seguros que transminamos correctamente las decisiones, los cambios en el contexto, los cambios en mis políticas, las decisiones en el negocio
y que vaya fluyendo también en la cadena de suministro, también las decisiones que tomemos, pues son puntos que tenemos que ir bajando, asegurando a todo el personal, ¿no? Que está involucrado y quienes toman decisiones en todo ese camino que vamos a necesitar. Entonces, bueno, básicamente. Ahora van a decir, bueno, ¿y qué hago, no? Para la estrategia de transición, ¿cuáles son los puntos que debo enfocarme para este camino y llegar si ya tengo mi certificado o con la versión 2015 y quiero caminar a la certificación 2026, pues ¿cuál es mi estrategia de transición? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Pues son pasos clave, ¿no? Para una organización. Una, pues tienes que saber el gap análisis, ¿no? Saber qué es lo que tú ya tienes actualmente y compararlo con pues lo que viene nuevo en la norma o los cambios que tuvo la norma. De ahí pues vas a tener que generar un plan de transición con las acciones correspondientes y los recursos que necesites, obviamente las prioridades, ¿no? Que vayas a plantear. Actualización documental que sea pertinente y requerida para política, procedimiento, alguna instrucción, asegurar esta disponibilidad de la información y cómo vas a gestionar todo este punto en los cambios que vas a realizar. Obviamente la capacitación que corresponda a los diferentes niveles. Si necesitas cambiar las competencias o mejorar las competencias de nuestra cadena, de quienes se encargan de la cadena de suministro, porque a veces los procesos de compra están bien claros, pero en algún momento una decisión paralela por urgencias hace que fallen, ¿no? Apenas en una organización nos pasó que tenían muy bien claro la compra de productos y servicios que trabajaban en sitio, pero en una urgencia de producción pidieron un servicio adicional de soporte en operaciones, un retrabajo y se saltaron todas las políticas, no hicieron las condiciones y gestión y pues eso derivó en este caso fue una inspección legal y pues perdieron. Ojo, en tema de estas inspecciones legales pueden ser relacionados con ambientales, complementarios con seguridad, complementarios con laborales inclusive. Entonces sí tenemos que estar bien claros en esos puntos. Y además del riesgo para el negocio, inclusive en las contrataciones externas de un proveedor. Recordar que si un accidente, un fallo, un cierre por algún incumplimiento, pues nos va a afectar, pues tienen que estar capacitados. Auditoría obviamente interna, ¿no? Enfocada a la transición, ya que hayas avanzado con tus planes, toda tu transición, pues hay que hacer la implementación de esos cambios y auditarlos, ¿no? Con ese enfoque. En tu programa de auditorías, pues, podrás incluir auditorías dedicadas. Recuerden que el programa de auditorías, pues no es nada más ponerlo por ponerlo, sino también cuál es el enfoque y a qué te vas a dedicar, ¿no? El enfoque basado en riesgos, que en este caso el enfoque va a ser, pues, estar seguros de que se ha transicionado los elementos, ¿no? Y obviamente hacer la revisión por la dirección para evaluar el desempeño de todos estos cambios conforme vayan ocurriendo. ¿Ok? Entonces, estos son los puntos claves. Esta es la ruta. Ahora, ¿qué te proponemos? Pues obviamente hay que hacer una estrategia, ¿no? Con tiempos, ¿sale? Ya sabemos que tenemos 3 años, ya lo mencioné al inicio, la transición, como todos los cambios de las normas, son un plazo de 3 años. Se publicó en abril, el 15 de abril de este año, y entonces se vencen todos los certificados el 15 de abril bueno, en abril, no el 15, pero en abril del 2029 se vencerían todos estos certificados. Si yo dejo mi certificación y mi plan de certificación para marzo del 2029, pues voy a llegar muy tarde. Entonces, el plan de la ruta o el marco temporal de una ruta que se propone es que sigas, obviamente ya se publicó en abril y pues de los primeros meses, pues la fase uno es que tengas pues claramente la capacitación y la información de la transición y que hagas tu diagnóstico y planificación. Entonces, pues este webinar estamos dando un tema general, tenemos pues solamente 50 minutos para explicarlo, pero pues más adelante en algunos otros, buscar los foros, obtener la norma, ¿no? Bajarla, comprar nuestra norma de las fuentes oficiales, ya sea Secretaría de Economía aquí en México, para tener la traducción oficial aquí en México,
y, tener completa la norma, ¿no? Muchas organizaciones con sus certificados ISO 14000 vigentes no tienen disponibles sus copias o su información de la norma completa, la 2015. Entonces, pues no tener la información de la traducción correcta y la información que tenemos que cumplir, pues ya de ahí partimos, tenemos que leerlo, ¿no? Completita, pum, todo paso. Sobre todo hay un punto importante en la norma, el anexo A lo extendieron bastante en varios elementos para ser mucho más claros y disipar esa interpretación. Entonces, conocer esa norma y leer hasta el anexo completito, pues les dará mucho más perspectiva para poder tomar esas decisiones, ¿no? Esos cambios en el contexto o profundizar en su contexto, las implicaciones de la perspectiva de ciclo de vida que profundizan un poco más, lo de riesgos y oportunidades, todo eso, leer toda esa norma, todas esas páginas, pues tienen que estar quien sea responsable de la transición bien claro en todo ese contenido para hacer el diagnóstico y planeación. Obviamente, pues partiríamos el diseño documental con los meses de 4 a 8, cualquier modificación de políticas, procedimientos, procesos nuevos que se tuvieran que generar, actualización, por ejemplo, de algún formato que ya utilizaran para fortalecer, ¿no? Ese cumplimiento. De ahí de los meses 9 a 14, pues ya implementación y capacitación, pero ya a los roles pertinentes que van a estar participando en los procesos, ¿no? Que se modificaron, obviamente a partir de una auditoría interna en los meses 15 a 18 y programar la auditoría de transición en los meses del 19 al 24. ¿Por qué no esperar hasta el mes 36? Porque, pues si esperamos hasta el final, también las casas certificadoras van a estar saturadas, no te van a dar en tiempo quizás una cita para poder hacer tu auditoría en tiempo y pues vas a quedar fuera con un certificado vencido y todavía no poderte certificar por la demanda que pueda haber. Entonces, un plan a 24 meses es posible. También, como decía, los cambios pues son de fortalecimiento, ¿no? Entonces, un plan a ese periodo es muy efectivo. Entonces, ¿qué más añadiría, no? Y me va a decir, ¿qué tengo que hacer en la fase de diagnóstico, no? Entonces, un segundito. Por ejemplo, diagnóstico, les decía yo, el gap análisis, aplicabilidad, nuevos aspectos ambientales, tendrías que también que revisar si hay algo que te haya fallado por la cadena, precisamente enfocándolos a enriquecer la perspectiva de ciclo de vida. A lo mejor no había yo identificado o me faltaba algún elemento, algún suministro externo, entonces, o internamente algún cambio en esos aspectos, entonces hay que fortalecerlos. Revisar también las obligaciones de compliance sería también fortalecer todo ese punto en esta fase de diagnóstico y planeación. Designar, ¿no? Quiénes son los responsables, ¿no? De cada uno. Todo eso quedaría, por ejemplo, en ese apartado del diagnóstico. La actualización, pues crear este proceso de planificación de cambios, la política ambiental, si le vas a hacer ya que hayas analizado también tu contexto, pues tienes que actualizarlo también si es necesario, pues para derivarlo en un compromiso específico que puedas incluir en tu política. Terminologías que tengas que actualizar en algunos procesos, como lo de obligaciones de compliance, etcétera, ¿no? Em, en la capacitación, pues todo el personal a los cambios, si hiciste cambios de aspectos ambientales, pues vas a tener que comunicarlos a este personal. Nuevos aspectos climáticos, si es que hay algo más que se vaya a actualizar y tus auditores internos en la capacitación a roles pertinentes, ¿no? Entonces, básicamente esa es la propuesta del tiempo, ¿no? De la transición para estos elementos. Y pues hay que poner indicadores, ¿no? Para ver que vamos en camino. Entonces, KPIs de transición que recomendamos es, pues los procedimientos, ¿no? El porcentaje de procedimientos migrados a terminología. Obviamente, cuando hiciste tu diagnóstico, identificas cuántos documentos tendrías que cambiarle, por ejemplo, la referencia de la norma, o cuál documento vas a tener que hacer alguna modificación para enriquecer lo que te hacía falta. Y pues la meta es el 100% al cierre del mes 8, ¿no? Para estarlo revisando con una frecuencia mensual, por ejemplo.
Personal capacitado en cambios, ¿no? De acuerdo a ese personal o roles pertinentes, pues saber que estás capacitados en todos los cambios que necesitabas de manera mensual. No conformidades en auditoría interna para la transición 2026, pues que haya menos de 5 menores y haya 0 mayores, ¿no? En esas auditorías que vayas planeando con enfoque a la transición. Porcentaje de aspectos ambientales revisados ya con criterios 2026, pues que hayas completado, por ejemplo, los aspectos ya, cómo vas avanzando con los aspectos de áreas administrativas, los aspectos de todo el camino de producción, los aspectos de tu proveedor de transporte, los transportes de personal. Muchas organizaciones dejan fuera los transportes de personal. Sin sus transportes de personal, la empresa no opera porque no va a llegar tu personal, ¿no? Entonces, pues son aspectos que son suministros externos que también derivan en su responsabilidad ambiental, ¿no? Evaluaciones de compliance, ¿no? El cumplimiento, cómo están en ese obligaciones, ya que hayan actualizado o reforzado sus obligaciones de compliance, pues que los puedan mejorar ese desempeño, ¿no? En cumplimiento, ¿no? Entonces, son ejemplos de KPIs de transición que pueden ustedes considerar para pues ir avanzando de manera fortalecida. ¿Ok? Y pues recomendaciones específicas para nuestra industria automotriz, pues hay que integrarlo, ¿no? Con nuestros sistemas de gestión, IATF, ISO 9001, y si tenemos 45001 y algunas que ya tienen 50001, pues hay que unificar el análisis de contexto para todo el sistema. Partes interesadas también que estén alineadas, también sus requisitos. Gestión de cambios, pues pueden alinear lo que ya pide, bueno, la norma en sistema de gestión de 14.000, lo que pide el de calidad, lo que pide el Management of Change de IATF. Hay que aplicar el BDA 6.3 de proceso y BDA 6.5 de producto simultáneamente para poder integrarlo. Y pues conexión con las metas ESG que les hayan pedido, ¿no? Por ejemplo, Volkswagen, Stellantis, Ford, GM, Toyota, con el Scope 3 de emisiones, Scope 3 de cambio climático. También conocer, incorporar lo que son la norma 14.064 y la 14.067. Les va a ayudar también a poder entender mucho mejor. No son obligatorias recordar, pero es una recomendación. Y pues recordar, el die casting de aluminio es un factor de emisión crítico a reportar. ¿Ok? Conclusiones y siguientes pasos que les puedo dar, pues básicamente el cambio es real y exigente. La evidencia operativa es mucho más importante, toma más peso cada vez. De la transición 2004 a 2015 sumó peso, ahorita de la 2015 a la 2026, ese es el peso más relevante, las evidencias, ¿no? Más fuertes que se van a tener. Dejar la ventana de 24 meses, no esperar a los 36 meses y pues recordar que es un habilitador comercial. Nuestras recomendaciones claves a este momento, pues es que tengan una matriz detallada de su gap análisis, ¿no? Puede hacerlo tan sencillo como un Excel, ¿ok? Tener una planilla, una gestión de cambios para administrar los cambios en la sección 6.3. Que su política ambiental también refleje todos aquellos puntos que van a actualizar y encaminar la organización y pues que actualicen checklist de auditorías internas con los requisitos específicos ya de 2026 para que conforme las vayan aplicando, pues vayan fortaleciendo los elementos, ya que, ¿ok? Entonces, básicamente este es el contenido que queríamos presentarles a ustedes, el resumen de de los cambios principales y el enfoque que debemos darles en esta gestión. Entonces, ahora sí que paso a responder cualquier pregunta que alguien tuviera respecto de esta presentación. No sé si hay alguna pregunta en mensajes. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Digo, antes de comenzar con la sección de preguntas y respuestas, una pregunta que nos están mandando mucho, si se va a compartir la presentación. Sí, en el mail que se registraron, el día de mañana les va a llegar un mail de la plataforma de Zoom donde van a tener el link para descargarla. Otra pregunta que también nos están haciendo mucho es el tema de la grabación.
Ahí mismo van a tener acceso a nuestro link que los manda la grabación de todos nuestros webinars y puntualmente el de ISO 14 estará arriba en la plataforma de CoExperts para inicios de la siguiente semana, pero mientras los invitamos a consultar los demás webinars pasados. Otro tema para todos en el chat, les voy a dejar una breve encuesta, solamente para saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en nuestros siguientes webinars. Y ahora sí, Laura, comenzamos con las preguntas, ¿vale? Félix Martínez nos pregunta, ¿cuándo entra en vigor la nueva revisión? Las organizaciones tendrían que haber hecho su transición para abril de 2029. Tienes 3 años. También tú puedes hacer tus acuerdos, obviamente, con tu casa certificadora si lo quieres hacer antes, pero eso dependerá de cada organización, pero todos los certificados 2015 van a vencer para abril 2029. Son 3 años a partir de la publicación. Ese es el periodo en que va a entrar en vigor. Inclusive algunas organizaciones que estaban en implementación, que ya me tocó ahorita justamente, estamos trabajando en una implementación, ya habíamos avanzado con 2015 porque la fecha pues, de la versión 2026 no estaba, pero la casa certificadora nos ha indicado que este año vamos a poder certificarnos en 2015 y entonces ya la organización transicionará completamente para que su certificado sea en la revisión a los 3 años. Entonces, sí, tienes que considerar para el 2029. Mm. Perfecto, muchas gracias, Laura. Rosa nos pregunta, bueno, ¿se puede poner algún ejemplo de la cláusula 6.3? Ejemplo de gestión de cambios. Mira, puntos importantes que yo te diría, mira, no tengo aquí ahorita la herramienta, pero ¿qué te diría yo en gestión de cambios? Relevantes, temas de nuevas edificaciones. Si vas a modificar cualquier cosa en un edificio, tienes que considerar un checklist, yo te diría un checklist como tú lo definas en gestión de cambios, que considere todas las licencias que se deben hacer para modificar una construcción. A veces creemos que solamente con una licencia de construcción, no, pero tienes que considerar lo que se debe de autorizar, que también son modificaciones, también se tienen que reportar en temas ambientales. Toda la generación de residuos, cualquier cosa nueva que traigan. Por eso también es importante el camino que ya deben de seguir, porque eso son obligaciones legales, no es nuevo. Las obligaciones de sustancias químicas que deben de tener seguro todas las organizaciones y es una obligación por parte de STPS, pero impacta temas ambientales, porque toda sustancia peligrosa se va a residuos de peligrosos, muchos de ellos. Entonces, todo lo que tenga que ver con residuos, si vas a generar un nuevo residuo, más residuo o menos residuo, también es importante, ¿no? No todo es para negativo, algunos procesos van a disminuir residuos y esos cambios pues también se tienen que reflejar positivos, ya sea residuos peligrosos de manejo especial. Tienes que considerar cualquier cambio en la gestión del agua. El agua se ha vuelto un punto crítico y parece, lo he escuchado, apenas lo estaba escuchando en una serie de hace muchos años. La serie tiene ya tiempo que salió y es la realidad. Las guerras por el agua, la situación por el agua se está volviendo cada vez más crítica. Em, entonces, toda gestión que puedas hacer en temas de agua, criterios que puedas poner para temas de agua, en esa gestión de cambios también considérala tanto de dónde vas a obtener agua y también cualquier medida que mejore agua, gestión del agua. En tema general también de economía circular, si ustedes diseñan productos, hoy en día pues se acaba de publicar este año la Ley General de Economía Circular. Todavía faltan reglamentos, todavía faltan normatividades, pero ya vienen condiciones más específicas de registros, condiciones e información que tenemos que poner todo lo que es cómo diseñamos los productos para fines de economía circular y también las decisiones que tomamos en nuestras propias organizaciones. Entonces, cualquier diseño de producto, cualquier diseño tiene que considerar también economía circular, ¿no? Cómo vas a buscar proveedores, compradores también de algún material. Eso se tiene que enfocar. Temas de las capacitaciones del personal. Hay un punto que falla en todas las organizaciones. Me encantan sus planes de capacitación de ISO 14001, pero les pone nada más capacitación en política, aspectos ambientales y sistema de gestión. Hay elementos clave que las personas, si tú tienes emisiones a la atmósfera como calderas,
colectores de polvos, y obviamente tienes tu planta de tratamiento de aguas. Todas esas capacitaciones y competencias que tienes que tener una persona que opera la caldera, no nada más desde el punto de vista de seguridad, sino también las obligaciones legales, lo que es las competencias para manejo de residuos peligrosos, perdón. Si tú cambias un residuo peligroso, o tienes una modificación de un residuo, también tienen que saber cómo hacerlo. Entonces, todas las competencias en las personas específicas, inclusive de quienes gestionan los temas ambientales, pues es también parte que considerar en tu gestión de cambios. Entonces, puntos también del diseño de instalaciones, tipos de productos que vas a comprar para condiciones, por ejemplo, para edificaciones, condiciones tan solo de sensores de presencia, tipo de iluminación LED, nivel de preferencia de de iluminación natural. Ese tipo de condiciones deben estar incluidos en tu gestión de cambios. ¿Ok? Cambios de proveedores. Obviamente tienes que analizar qué impactos tiene cambiar, las condiciones de cumplimiento de tus proveedores en el caso de cambios de proveedores también. O sea, todo esto debería formar parte de tu guía de gestión de cambios. Entonces, ahora sí que yendo, cuando identifiques todos tus aspectos ambientales, cuando hagas tus aspectos ambientales por áreas, detallando eso, te puedo decir, transfiérelo a una matriz de gestión de cambios, obviamente específica, para que puedas gestionar todos aquellos aspectos ambientales. Es lo que le podría decir como una herramienta de lo o de lo que deberías considerar en la planificación de cambios. Y ojo, una planificación de cambios también tienen que plantear sus rutas críticas. El tema de las manifestaciones de impacto ambiental, la obligación legal es que el impacto ambiental esté autorizado antes de mover cualquier cosa. Entonces, si tú quieres modificar una nave o traer una nueva caldera, eso va a tu manifestación de impacto ambiental y tienes que depender de los tiempos de respuesta de tu dependencia que te va a autorizar, sea federal o sea estatal, o sea, principalmente ustedes por los sectores industriales son federales o estatales. Entonces, esas planificaciones de cambios tienen que identificar todas las rutas críticas, ¿no? Tanto externas como internas. Es también lo que yo te diría que tienes que considerar en tu planificación, porque las manifestaciones de impacto ambiental, si bien te va, te las liberan en 6 meses y de acuerdo al estado, ubicación donde estés, puede ser de hasta un año o más de un año. Entonces, en tu planificación de cambio tienes que considerar rutas críticas. Básicamente es también algo que tienen que tener en consideración. Es lo que podría contestar. Muchas gracias, Lau. Nos pregunta Mari Carmen, quisiera preguntar si hay una fecha a partir de la cual se empieza a auditar sobre estos cambios. Básicamente, la obligación, como decía, es a partir de abril 2029, que ya tu certificación tiene que ser 2026 y porque se van a vencer. Entonces, el plan que les dijimos de 24 meses es lo que yo te diría, porque todavía las casas certificadoras van a auditarte todo 2026, 27 y 28, te pueden auditar todavía con 2015. También ahí pues dependerá de tu plan de transición. Si tú terminas este año o ya se va a vencer tu certificado y tu plan de transición lo puedes hacer más rápido, adelante, tú ya puedes ir pidiendo a tu casa certificadora que te certifique con ISO 2026. Pero tienen que tener claro que el vencimiento de tus certificados, si vencen ya en 2029, pues sí, para 2029 ya las casas certificadoras te pueden estar em, pidiendo o programando ya con la 2026 de acuerdo al vencimiento. Inclusive yo te diría, pues si tu vencimiento es este año, si tu vencimiento es el siguiente, pues en tu certificado, pues también podrías acelerar tu certificación con la nueva transición. Pero Per- obligatorio, vencidos después de que se venza para el periodo 2029 que ya entra en vigor. Perfecto, Lau. Muchas gracias. Nos pregunta María Elena, en caso de certificarme por primera vez este año, ¿bajo qué versión lo debo hacer? Como si ya caminaste con 2015, puedes certificarte. Las casas certificadoras todavía te pueden certificar con 2015 este año.
¿ok? Em, y ya en la transición, pues ya tendrás que ir caminando a transicionar. Ahí sí revisaría con tu casa certificadora, pero al menos ahorita estoy en un caso similar y la casa certificadora nos confirmó que este año nos certificarían todavía con 2015, precisamente porque ya se había trabajado en la implementación 2015 y pues los ajustes para la fecha que teníamos programada, que es ahorita en agosto, pues no vamos a hacer el cambio de la transición de los elementos que se tienen que fortalecer en específico. Entonces sí, todavía este año puede ser 2015 si es la primera vez que te vas a certificar. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Ernesto López, ¿para los auditores líderes es necesario volverse a capacitar? Sí, auditores líderes tendrán que capacitarse en la norma ISO 14000-2026 para que cuando empiecen a hacer auditorías bajo esa norma. Sí requieren volverse a actualizar porque el certificado tiene que estar emitido como auditores líderes ISO 14001-2026. Como les digo, es obligatorio una vez que se venzan todos los certificados 2015 y que entre en vigor, ya que ya todos tienen que ser 2026. Pero pues tu preparación, parte de tu planificación del diagnóstico y preparación es que ya tus auditores, como vas a empezar con la transición y puedes ir planificando auditorías, pues ya tus auditores líderes y todos los auditores hayan tomado ya la norma ISO 14001-2026 para que pues comiencen a tener esa perspectiva de acuerdo a tu programa de auditorías internas enfocadas, si vas a enfocar una parte de tu programa. Recuerden que el programa, muchas organizaciones solo hacen una auditoría al año y checan todo, pero tú puedes hacer un programa específico y dedicado para la versión 2026 y tus auditores pues tienen que irse preparando. Entonces sí, es necesario volverse a certificar con la versión 2026. Perfecto, muchas gracias. Sergio nos pregunta, ¿cuál es el cambio más significativo de esta actualización? El más significativo, te podría decir que es el tema del enfoque en evidencias de todas las normas, el peso que ya le van a incluir para los detalles que te pidieron del contexto que va a derivar en contexto partes interesadas y como las partes interesadas también derivan en obligaciones de compliance, todo lo que venga de obligaciones de compliance es relevante. Entonces, ese camino de seguir aspectos, contexto y aspectos son lo más relevante, seguir ese camino y fortalecer, pero sí es las evidencias que tengas que sustenten bien esos cambios. Em, y la planificación de cambios es la más relevante eh, para que inclusive planifiques esos cambios que vas a hacer en tu sistema con todas estas modificaciones que vas a hacer. Entonces, sí, podría decir que esos son los puntos más relevantes. Perfecto, Lo, muchas gracias. Te voy a hacer tres preguntas ahorita, porque todas van de la mano, ¿vale? Ah, ok. Mira, la primera es de Elisa. Buenas tardes, en el próximo mes tendré mi auditoría. ¿Debo tener incorporado todos los cambios o puede ser válido un action plan? Y si es así y paso mi auditoría, pero me quieren levantar una no conformidad, ¿puede ser disputada con el tema de que acaba de cambiar la norma? Esa es la pregunta. La primera. La segunda es de Paola Vanessa. Hola, buen día. Si tengo programada fecha de auditoría en los próximos meses, ¿recomiendan que contemos con el plan de transición detallado? La segunda y la tercera es de Lucio. Buenas tardes, si actualmente mi certificado versión 2015 vence en enero de 2027, que en teoría mi auditoría de recertificación me tocaba entre noviembre y diciembre de este año con la versión 2015, entonces necesitaré hacer la transición ya en la nueva 2026 o me recertificarán bajo la actual versión 2015 y tendré las de seguimiento durante los años 27, 28 y llegando al 29, y ahora sí bajo la nueva versión. Ok. Oficialmente, bueno, las respuestas. Ojo, si la norma, tú ya estás certificado, paso número uno, si tú ya estás certificado, el cambio de la norma es un cambio en obligaciones de compliance porque tú tienes un compromiso voluntario con esta norma. Entonces, en tu proceso actual de la norma versión 2015, tú ya tienes que tener eso identificado como en tu matriz de acciones,
o en riesgos y oportunidades, o en la actualización de tus requisitos de cumplimiento con el 913, en algún lugar ya tiene que estar marcado que ya identificaste ese punto. Así que sí, eso ya tiene que estar en tu sistema actual, ya debe estar que tienes que hacer esa transición y comenzar tu planificación de transición, porque ya la norma la 2015 te decía que tienes que identificar cambios en tus requisitos. Entonces, esa es una. Entonces, todos los que los auditan este año en que les toque auditoría de vigilancia o de certificación, bueno, ya tendrían que tener esto, ¿ok? Como les decía, el vencimiento que me dices de lo que es de tu certificado, básicamente pues dependerá de ti. A ti, obligatoriamente los certificados se tienen que emitir todos en 2026. Entonces dependerá de tu plan estratégico de tu propia organización. Porque si se vence en 2027 y tu auditoría la puedes programar en noviembre y tu plan de transición lo puedes completar, sería mejor que ya incluyeras el 2026, pero depende de tu plan. Si no, podrías tener tu certificado 2015, pero en enero de 2027, pero como tienes 3 años y tu certificado 2015 se vencería en 2029, no hasta 2030 de enero, entonces vas a tener que cambiar tu fecha de certificación para volverte a pasar al 2026. Entonces, pues ya dependerá de tu plan estratégico, de cuándo quieres hacer la transición, porque tendrías que adelantar la certificación en lugar de en 2030 a 2029 o antes, porque como les decía, 2029 si se vence en abril, todas las casas certificadoras van a estar saturadas y no vas a obtener tu certificado en tiempo. Entonces, pues depende de tu plan estratégico. Así que yo te diría que si depende de la madurez de tu organización, si la madurez de tu sistema es bastante buena, ¿no? Los cambios representan fortalecimiento. Pueden ser realmente efectivos, los puedes realizar en 9 meses, podrías hacer el cambio y poderte certificar ya en 2026, pero pues depende de la estrategia y las decisiones y apoyo de los recursos de liderazgo de nuestra alta dirección. Es lo que les puedo decir a estos puntos, pero sí o sí tienen que estar en su plan de acción si es vigilancia y no te pueden levantar una no conformidad por no tener los requisitos de la 2026, pero sí yo te la levantaría como auditor si no has planificado o no lo tienes ya identificado como un cambio que tienes y acciones que vas a tomar. Eso sí, tiene que ya estar marcado. Ujú. Perfecto, Lau, muchas gracias. Nos pregunta Willy González, en riesgos y oportunidades se mencionó justificación. ¿Esto cambiaría la documentación? No, no, básicamente, déjame, me regreso, espérame. Ya me perdí. Justificación de qué, perdón. No sé si le puedan abrir micrófono. ¿Quién dijo? Willy González. Si quieres, continuamos y ahorita le, Sí, le- le damos al final palabra, ¿vale? sí, porfa. Alfredo nos pregunta, ¿aproximadamente en cuánto tiempo se podría conseguir instructores con la certificación y o competencia para proporcionar una capacitación en formación de auditores internos en la ISO 14001-2026, considerando que la norma apenas tiene un mes de lanzamiento? Si me dejas, te apoyo con esta, Lau. Exacto, ya lo tenemos. Este, sí, no, perfecto. Alfredo, aquí el equipo de QExperts ya está en tema de certificación como auditor líder en ISO 14001. Realmente, si gustas contactarnos, ya sea, les voy a dejar el mail ahí en el chat. A partir del mes de junio ya podemos ir viendo igual, de acuerdo a la agenda que tengamos nosotros disponible, ir programando capacitaciones, ya no solamente como auditores internos de la ISO 14, sino también temas de comprensión o requisitos básicos de la norma. Entonces, aquí el equipo ya está certificado
como auditor líder. Así es, ya, respondido. Listo, la siguiente es de Kevin. Buena tarde, muchas gracias. Mi pregunta es para el caso de competencias del personal del sistema de gestión ambiental. ¿Cómo impactaría el cambio? ¿Nos podría brindar algún ejemplo? Ok, de competencias, precisamente, por ejemplo, tus auditores internos. Eh, lo que ahorita mencionaron, todos tus auditores internos vas a tener que darles la nueva norma y reforzar pues aquellos puntos clave que cambiaste y los cambios que tú mismo realizaste. Esas son competencias básicas necesarias, ¿ok? Em, por ejemplo, en cambios de compliance, si tú a la hora que revises y fortalezcas y profundices en lo de compliance, que paréntesis, Coexpert también hacemos esas revisiones de compliance, detalladas, a la hora que identifiques un requisito que quizás te faltaba, ¿no? Pues necesitas hacer competente a la gente que lo desconociera, ¿no? Y que lo conozca y lo pueda aplicar correctamente, ese requisito legal. De acuerdo que si hay algún control operacional adicional que tengas que poner, pues ese también va a ser una competencia adicional que tengas que asegurar. Por ejemplo, lo que les decía, residuos peligrosos. Si no habías gestionado bien tus residuos peligrosos, pues tienes, porque la persona responsable desconocía específicamente cómo se llenaba algún formato o cómo se debía llevar o que tenía que haber un registro, no importaba la cantidad de residuos que generabas, pues hay que darles esas competencias. Entonces, son los ejemplos que te podría dar. Obviamente la planificación de cambios. Al fortalecer esta planificación de cambios, si vas a hacer, integrarlo en algún proceso actual, fortalecer un proceso actual o añadir otro proceso específico para medio ambiente, pues tienes que capacitar a las personas responsables en todos los niveles, desde los que van a gestionar cualquier cambio, que de repente los más recurrentes van a ser nuestras áreas de ingeniería, nuestras áreas de mantenimiento, nuestras áreas de... son áreas que van a gestionar cambios y pues tenemos que explicarles cómo se va a revisar, qué información nos tienen que dar, etcétera. Entonces, pues esos son ejemplos de competencias que necesitarían fortalecer, principalmente para pues darle mayor sustento a los cambios que pudieran hacer en sus sistemas. Perfecto, Lau, muchas gracias. Carla Palacio nos pregunta, para las empresas que están certificando en la 2015, ¿recomienda tomar en cuenta la biodiversidad, flora y fauna o solo para la transición 2026? Si lo puedes incluir ya en tu contexto, en una actualización y mejora, pues ya lo puedes empezar a incluir. Nada más que pues sí dependería de pues tus acciones correspondientes y que dependan de ello, ¿no? O sea, al final, recordar, si tú todavía te vas a certificar como 2015, no te pueden levantar una no conformidad por no haber puesto lo de biodiversidad. Pero si tú ya lo pones, pues ya te vas encaminando. O sea, al final de cuentas es favorable. Muy importante, y reforzando también preguntas anteriores, no te pueden poner no conformidades por no tener ya el 6.3 para planificación de cambios, que es nuevo completamente, o que no hayas desglosado tu revisión de la dirección en 93231, ¿no? O que no lo tengas así. ¿Ok? Eso todavía no te lo pueden poner, ¿ok? Pero si tú empiezas a hacer cambios y ya los tienes listos y están bien implementados y te va a tocar tu certificación, pues te lo van a revisar conforme a la 2015. Pero pues al final esto sigue cumpliendo con la norma. O sea, solo estás fortaleciendo ese punto. ¿Sale? Entonces, yo te diría, pues puedes incluirlo, si es parte de tu actualización. Perfecto, Lau, muchas gracias. Willy González también nos escribió. En condiciones ambientales, ¿cuál es la mejor metodología? Pues mira, al final es de acuerdo a la experiencia, pero también puedes buscar fuentes. Hay metodologías también ya establecidas. Les puedo comentar una que se llama metodología LIFE, por ejemplo, en biodiversidad. Incluye biodiversidad bastante. Obviamente, vayan un poco yo les diría, regresen. Todas las organizaciones tienen sus manifestaciones de impacto ambiental. En esas manifestaciones de impacto ambiental obligatorias que toda organización debió haber presentado, paréntesis, si no la tienes,
hay que hacerla porque se tiene que hacer. En alguna de todas esas manifestaciones de impacto ambiental viene la información de tus condiciones ambientales. Al final, pues también tienes que estar actualizándote. Hay fuentes de información em, que puedes consultar, por ejemplo, análisis de riesgos, lo que es información del INEGI, son fuentes para este punto. Temas de cambio climático, pues también hay información de cambio climático, pero es un análisis que puedes hacerlo conforme a FODA, puedes seguirlo con PESTEL, pero revisar pues también tu cadena. Tienes que, el análisis de ciclo de vida que también puedes realizar, pues también te da información. Análisis de huella de carbono, es que hay metodologías para diferentes aspectos, ¿no? Desde huellas de carbono, emisiones, biodiversidad, pues son los que te puedo mencionar, ¿no? Análisis de ciclo de vida, huella de carbono, análisis de scope 1, 2 y 3, pues eso es parte de evaluaciones relacionada con emisiones y cambio climático. Entonces, pues dependerá principalmente que analices primero tu contexto y de ahí pues puedas encontrar la metodología indicada. Ujú. Perfecto, Laura, gracias. También nos pregunta, si en evaluación legal ya tengo el de desempeño de cumplimiento anual, ¿debería tener un KPI mensual de compliance? No, si haces tu KPI de compliance anual, está bien. Básicamente es una recomendación mensual. La recomendación es que sea mensual porque hay algunos, puede haber algunos requisitos o cambios que puedas tener a lo mejor a mitad del año, no al año. Por ejemplo, el vencimiento en algunos estados, el vencimiento de permisos, por ejemplo, de los registros como generador de residuos de manejo especial, vencen cada año. Entonces, si por ejemplo tu vencimiento es en abril y vas a esperar hasta revisarlo hasta diciembre cómo quedó y híjole, se me pasó, pues vamos a tener un problema, vas a tener un problema. Entonces, la recomendación es mensual para ir dando seguimiento a aquellas obligaciones que pueden ir venciendo, que requieren actualizaciones. Básicamente es una recomendación, pero al final la periodicidad pues la define la organización. Perfecto, muchas gracias. Y nos pregunta, en algunas auditorías externas, los auditores me dicen que no tomen en cuenta el anexo, pero internamente sí tomamos las recomendaciones. ¿Qué se recomienda? ¿Y en qué KPI y en KPI mencionaste porcentaje, aspectos revisados con criterios? ¿A qué se refiere? ¿Debe haber una evaluación? Ah, el anexo. El anexo no es un requisito que te van a revisar, pero el anexo es una guía que te sirve para que lo puedas aplicar. ¿Ok? Entonces, no es que no tomen, al contrario, el anexo es tomarlo en cuenta porque eso quita interpretaciones. O sea, diluye interpretación que pueda hacer cada persona. Precisamente lo alinea. Si yo me voy a los anexos, pues indica, ya indicaba temas de condiciones ambientales que considerar. Entonces, si yo lo tomo en cuenta, pues me sirve, si me sirve, lo puedo usar, ¿no? Para poder cumplir con el requisito. Pero yo si lo tomo en cuenta, no es un requisito que lo tengas que cumplir. O sea, si te dice, por ejemplo, ten en cuenta las zonas costeras. Oye, yo no estoy en zona costera, estoy en la mitad del Bajío, no tengo ninguna zona costera. Ok, y tú le quieres poner en tu contexto, evaluar zona costera, pues no tiene ningún sentido, porque eso viene como referencia o como punto de idea en el anexo. Em, lo que sí, pues la interpretación te puede ayudar en cualquier ejemplo o duda que puedas seguir, entonces sí tomarla en cuenta. Y lo del porcentaje de aspectos que yo mencionaba, no, los KPIs, recuerden, no son obligatorios, es una idea de cómo dar seguimiento, pero si tú tienes que actualizar, yo lo que decía era el porcentaje de aspectos ambientales que tengas que actualizar. Por ejemplo, si tú tenías que revisar porque te faltaban revisar alguno de tus suministros externos y su impacto en el ciclo de vida, porque incluye que tienes control o influencia y te faltaba, pues haces una lista, me faltaban estos 10 actividades, me faltaban las normales, me faltaban estos 10. Pues voy a ir avanzando, ¿no? Entonces es el porcentaje de ya cerré esos 10 que me faltaban y ya actualicé a lo mejor los otros 20
áreas o procesos o actividades que tenía yo que actualizar, los voy cerrando para tener ya lista esa actualización. Eso se refería en la actualización de un porcentaje de avance de aspectos ambientales que se hayan reevaluado o que faltaban evaluar, por ejemplo. Perfecto, Lau, muchas gracias. Nos pregunta Elizabeth Guillermo, considerando la perspectiva de ciclo de vida, ¿qué tanto somos responsables de la disposición final de los productos que ya están con cliente? ¿O cómo somos responsables si ya no está en nuestro control? Precisamente tienes que definir de acuerdo al nivel de control e influencia que tienes. Ese es el punto que tienes que tener claro, de acuerdo a dónde. Lo tienes que disponer de acuerdo a tus clientes. Si ya tú vas a entregar una pieza, es que depende de cada tipo de producto. Por ejemplo, el tema de medicamentos. Si tú te dedicas a fabricar medicamentos, sí es una obligación tener un plan de manejo, alguna opción. Por ejemplo, hay opciones de recuperación. También, por ejemplo, hay opciones tienes que tener, por ejemplo, de cartuchos, estaba pensando, cartuchos de tintas, ¿no? De los toners. Pues puedes tener un plan en el cual haya una opción en la cual puedas regresarlos a la fábrica, ¿no? Para que se puedan reutilizar o fabricar, ¿no? Puedes tener también plan de reparación, por ejemplo, si te dedicas a electrónicos, pantallas o esto, pues estos temas, planes de refacciones, estos temas de planes de recuperación también los puedes tener. Por ejemplo, yo los veo también en Telcel, no sé si, bueno, perdón, ya hice un comercial aquí, pero por ejemplo Telcel pues tiene ahí contenedores para que puedas ir a poner tus celulares, los llegaban a tener, entonces pues ellos pueden, no es obligación, pero es una opción de disposición. Entonces sí debe de tener, tienes que evaluar el grado de control e influencia que tienes sobre qué va a pasar con tu producto de acuerdo a qué producto estás fabricando. Digo, porque pues depende de tu producto. Si son refacciones, pues normalmente no vas a obtener ningún control sobre lo que pase con esa refacción. Si tú dispones llantas, pues bueno, digo, fabricas llantas, pues tú no tienes control de qué van a hacerle con esa llanta. Puedes hacer planes, por ejemplo, con todas las llanteras para recuperar llantas, eso sí lo existe, por ejemplo. Pero, pues, por ejemplo, los filtros, no, los filtros, pues va a ser responsabilidad a lo mejor de la agencia, hacer el cambio de un filtro cuando hagan el mantenimiento. Entonces, depende de cada producto. No te puedo dar una respuesta porque depende de cada producto si vas a poder gestionar la disposición y si es obligatorio o no em, para tus productos, sobre todo en esa parte. ¿Ok? Perfecto, Lau, muchas gracias. César nos pregunta, ¿qué evidencia objetiva esperaría un auditor para demostrar que el cambio climático no solo es un análisis documental? Pues básicamente, ¿qué acciones de prevención o mitigación estás tomando? Eso sería una evidencia objetiva. Si tú ya identificaste que el cambio climático estás impactando el cambio climático con alguna emisión, pues tienes que tener acciones para reducir esas emisiones. Por ejemplo, si tienes vehículos, pues que ya tengas un plan de transición, a lo mejor a vehículos híbridos, por ejemplo, o vehículos con mejor eficiencia en cuanto al consumo de combustible, ¿no? O renovar tus unidades, ya esa sería una evidencia de que pues ya me di cuenta que estoy influyendo en el cambio climático. Temas de mitigación, pues por ejemplo, pues si tienes algún plan también de mitigar los impactos que va a tener el cambio climático en tu propia organización. Por ejemplo, si ya el calor o el frío te van a influir en el consumo de energía, por ejemplo, por uso de aires acondicionados, pues un accionable, decir, ¿cómo voy a aislar mejor? En lugar de gastar más en aires acondicionados, pues buscar un mejor aislamiento a mi nave, por ejemplo, para minimizar la necesidad de demandar más energía, ¿no? Porque ya hace mucho calor o porque hace mucho frío, porque el cambio climático ya me está impactando en ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, mitigación, acciones de mitigación del impacto del cambio climático en tu desempeño ambiental también, porque cuando hace más calor vas a ocupar más aire acondicionado. Si tú aíslas bien tu nave, pues vas a reducir ese impacto, ¿no? de uso de aires acondicionados, ¿no? Son temas de ejemplos. Apenas vi precisamente una empresa que me llamó la atención porque tenían un recubrimiento tanto interno o externo con madera.
por una madera tratada, sí me mostraron todo el tratamiento para resistencia de fuego, etcétera, pero les resultaba muy eficiente precisamente por la mitigación que hacía por el impacto de mucho calor o mucho frío. Entonces, la nave, a pesar de estar en zona calurosa, porque estábamos en Monterrey, la nave en abril se sentía bastante amigable para estar adentro de una nave industrial en ese lugar, en esa temporada. Entonces, por ejemplo, son temas de acciones de mitigación que podrías dar evidencia de que sí lo estás transfiriendo en decisiones. Es lo que podría decir. Perfecto, Leo, muchas gracias. Itzel nos pregunta, ¿cómo se puede trabajar con la norma IATF 16949 y la norma 14001? ¿Se puede integrar las dos normas en un solo sistema? Sí, todas las normas como vienen de la estructura de alto nivel de ISO, sí se pueden integrar. Si las dos normas piden, por ejemplo, o todas van a pedir un análisis de contexto, puedes integrar el contexto porque al final, por ejemplo, el tema del cambio climático también viene en impacto en calidad. ¿No? Me ha tocado organizaciones que pues hay productos que cuando hace mucho calor pasa algo, cuando hace mucho frío y si no mantiene cierta temperatura va a tener impacto en la calidad del producto. Adherencia de algún sellador, adherencia de la pintura, de algo influye o el calor o el frío o la humedad. Entonces, básicamente, pues toda la estructura está alineada a los dos sistemas. Hay prácticas que, pues hay procesos que IATF pide muy fuertes, por ejemplo, la gestión de cambios es muy intensa en temas de IATF y todos los requisitos que piden. Entonces, añadir condiciones de medio ambiente en esos procesos lo que sí añadiría es que ya TF siempre está muy alineado a solo el producto, ¿ok? Ojo, en temas de medio ambiente tenemos que considerar todos nuestros aspectos e impactos ambientales y nuestras operaciones dentro del sistema, que van mucho más allá del solo el producto. A menos que tu certificado solamente esté alineado a un producto, el ISO 14000 sí, pero si tu sistema es todos los procesos, pues sí tenemos que fortalecer ese punto, pero la alineación es perfectamente armoniosa precisamente por la estructura que manejan. Todas las normas tienen la estructura de contexto, liderazgo y compromiso, lo que es planificación, operación, recursos, lo que es evaluación de desempeño y lo que es la mejora continua basados en el ciclo del PDCA, PHB. Entonces es perfectamente integrable, solo tienes que ver cuáles son los puntos, la gestión de documentos se puede hacer exactamente igual, entonces pues es alinear cuáles son los procesos. Obviamente hay procesos que son totalmente independientes, no pueden, no se hace, no hay nada similar en YATF, por ejemplo, el tema de aspectos e impactos ambientales. Eso es pues muy específico de revisar medio ambiente, pero es un proceso paralelo que debe de llevarse, conforme los mismos procesos que tiene considerado IATF. Entonces sí, se pueden integrar perfectamente. Perfecto, muchas gracias, Leo. Diane nos pregunta, si tengo recertificación este año, ¿puedo cambiar mi auditoría al próximo año? No, porque te quedas sin certificado. Tienes que certificarte ahorita en 2015 porque si no, si se vence tu certificado, pues no vas a tener certificación en ese periodo. Perfecto, muchas gracias. Mayra nos pregunta, ¿qué pasa si una empresa va a cerrar operaciones para finales 2028? ¿Dónde debemos tener colocada la identificación de riesgo? Cambios para la anterior versión más la nueva versión, si es que se decide ir trabajando en el proceso de la transición a la nueva versión. A ver, ¿me repites otra vez, Alexis? ¿El Ah, que se cambia, se cierra la planta? no, ajá, ¿qué pasa si una empresa va a cerrar operaciones para finales del 2028? Donde debemos tener colocado la identificación de riesgos, cambios para la anterior versión más la nueva versión, si es que se decide ir trabajando en el proceso de transición a la nueva versión. Ok, si se va a cerrar, pues es tu transición de riesgos y oportunidades. En los riesgos y oportunidades, en tu transición a 2026, tienes que identificar que tienes que estar seguro de cómo se deja la empresa o el cierre, toda la instalación, por los posibles pasivos ambientales. Entonces tienes que considerar una accionable de esa naturaleza.
Y pues depende también del vencimiento de tu certificado. Si tu certificado, por ejemplo, eh, si ya vas a vencerlo, vas a seguirlo manteniendo hasta el momento del cierre, pues tienes que verificar tu vencimiento, ¿no? Entonces, si tu vencimiento es hasta el 2027, pues puedes mantener el 2015 y volverte a certificar en 2015, o empiezas tu transición, pero realmente dependerá del plan de tu empresa, ¿no? En cuanto a si ya se va a cerrar definitivamente, pues ese es el punto que te diría. Pues depende de tu certificado. Si vas a seguir con la transición, pues haz esta gestión de riesgos, los cumplimientos legales, porque también hay mucho tema de cumplimiento legal, tienes que revisar en un plan de cierre de una organización. Hay muchos otros requisitos, así como para abrir uno o seguir operando, hay también condiciones de cierre, como em, dar de baja permisos, registros, cierres, o sea, todo eso se tiene que planificar y eso también tendrías que actualizarlo en tu gestión de compliance. Entonces, si vas a hacer tu transición, pues eso también tendrías que considerarlo en riesgos y oportunidades y en requisitos de compliance para un cierre. También hay muchas cosas que cerrar en cierres, en compliance, de requisitos de cumplimiento legal. Y seguramente pues también con las partes interesadas de las cuales también tienes requisitos, como los reportes o avisos y esos puntos. Entonces, esos son los dos puntos en que yo te diría, si vas a transicionar, pues tienes que tener eso bien claro en riesgos, oportunidades y en tu lista de compliance de cierre. Perfecto, Lau, muchas gracias. Juana nos pregunta, ¿cómo nos podemos dar cuenta de los adendum que van saliendo? Siguiendo a Coextra, ¿no es cierto? Sí, eso también es una manera. Pero pues puedes seguir la página de ISO en cualquiera de sus redes sociales. Ahí son parte de donde son las fuentes oficiales, ¿no? La propia organización ISO. Ahí anuncian los documentos. Y pues como te digo, nosotros en CoExpert pues nos mantenemos atentos a cambios. Precisamente pues es parte de nuestro trabajo también. Entonces son maneras de fuentes en las cuales puedes conocer cualquier actualización o adendums como el que salió en el 2024. Perfecto, muchas gracias. Xochitl nos pregunta, el próximo año tengo recertificación en ISO 14001-2015. ¿Es posible que pueda hacerlo con la versión 2026 o es necesario dejar los 24 meses para su transición? ¿Qué podrías recomendarme? El plan de transición que hicimos es una recomendación si tú estás caminando y vas a empezar este año 2026 a transicionar. Pero pues depende de tu plan, ¿no? Si tú puedes cerrarlo para la fecha que tengas tu auditoría en 2015, hacer tu plan de transición, ya podrías hacer tu certificación en 2026. Ese pues ahora sí que depende de las decisiones de tu alta dirección. Para eso es parte de sus responsabilidades de la alta dirección definir la estrategia y poner los recursos. Yo te diría si quizás es muy corto, te digo, depende de la madurez de tu organización y la complejidad, es muy corto si tu certificado se vence en enero, ¿no? Como el caso que nos mencionaban anteriormente, enero, febrero, es muy corto hacer la transición para estar seguro de que te dé tiempo de hacer también la auditoría interna, preparar a tus auditores, etcétera, etcétera. Pero si tu certificado es, por ejemplo, en mayo, junio, julio, pues tienes un año de transición que te daría perfecto tiempo, de acuerdo a tu planificación, repito, para transicionar. Los 24 meses era un plan general como ejemplo, ¿no? Pero pues cada plan se lo define la organización, pero digo, creo que un plazo de entre 9 a 12 meses es factible de acuerdo a tus recursos y tu soporte de liderazgo de tu alta dirección que te plantee, pero yo aprovecharía sí certificarme ya en 2026, digo en 2027, certificarme en 2026, en la norma 2026, si es posible, para no tener precisamente que cortar y volver a certificarte, porque tendrías tú que certificarte otra vez en abril. Bueno, en antes de abril de 2029, porque ese 2015 se va a vencer. Entonces, en abril de 2029 vencen esos, ya no son válidos.
después de eso. Entonces vas a tener que pagar tu otra certificación antes, en lugar de a los 3 años, vas a tener que pagarlo quizás a 2 años. La certificación conforme la 2026. Entonces, pues yo te diría, pues planifica, ¿no? Y revisa tu diagnóstico y tu action plan y ves si lo puedes hacer en menos de 24 meses. 24 meses, pues es un plan tranquilo, pausado. Si tu certificación es este año en 2015 y puedes esperar hasta 2026. Pero pues en 12 meses también lo puedes planificar, pero depende de tus recursos. Perfecto, Leo, muchas gracias. Jorge Benítez nos pregunta, cuando mencionas que es más importante la evidencia operativa que la documental, ¿se refiere a la práctica que hacen los empleados en sus actividades para cumplir con el sistema? Sí, porque los documentos, no nomás los empleados, en general los resultados que da tu sistema. O sea, si tú haces, si dices que tienes un montón de procedimientos y documentos para gestión de residuos, pero a la hora que vas a ver tus contenedores y ves tu almacén y ves la cantidad de residuos que estás generando, y no hay pues realmente no hay algo, no se está haciendo eficiente, pues el resultado es importante, ¿no? Entonces, la evidencia documental, pues sí tiene un peso, pero pues la evidencia de que estoy obteniendo resultados, la eficacia del sistema, la reducción, por ejemplo, aunque hay un sistema independiente de ISO 50001 de energía, pero al final los indicadores energéticos en temas ambientales son recurrentes. Muchas organizaciones tienen la optimización de uso de energía. Si tú no has reducido la cantidad de energía o sigues en el mismo nivel de consumo de energía, pues no estás mejorando realmente el desempeño ambiental. Lo puedes tener documentado, pero no estás mejorando, que eso es el peso, no nada más, bueno, de ISO 14001, que es el peso que se sigue dando a realmente los resultados y operación y eficacia, sino también el peso que vienen dando otros sectores paralelos, los reportes a nivel legal que tienes que hacer, los reportes que tienes que hacer ante clientes, por ejemplo, quienes reportan EcoVadis, quienes reportan indicadores ESG, quienes reportan en alguna otra plataforma a sus clientes o quienes tienen reportes de transparencia a nivel general, pues no vas a tener la evidencia operativa, ¿no? De los resultados que se obtienen y lo que se ve. Entonces, si vas caminando y ves en áreas contaminación de suelo, inclusive aunque sea sobre tu cemento, ¿no? Al final estás contaminando algo, ¿no? Porque no debería haber aceite en una superficie, porque todo lo que está impregnado de aceite se vuelve un residuo peligroso. Entonces, ese es el tema de operativo que debe de tener más peso. Y esa es la parte, ¿no? que yo mencionaba. No nada más lo que hace la gente, sino todos los resultados, todo lo que se observa en el día a día, ¿no? Apenas me tocó una organización que los fui a visitar y les acababan de certificar. Yo los fui a visitar precisamente a un proveedor, por parte de un cliente fui a auditarlos, incluía temas de medio ambiente. Y me decían que tenía 2 semanas que los habían certificado, ¿no? Su auditoría de certificación y resulta que vemos en el entorno, alrededor de toda la planta, un montón de residuos de manejo especial dispersos por áreas verdes. Ellos tenían un terreno muy amplio y también había cubetas de residuos peligrosos y eso. Eso no me habla de un sistema eficaz de ISO 14001 porque no están gestionando un aspecto ambiental relevante. En verdad me preocupa que tú puedes tener un certificado ISO 14000 y van a estar muy confiados de que están bien, pero si llega Profepa a ver estas condiciones o la entidad legal estatal, seguro es una multa muy fuerte por las condiciones en las que estaban. Entonces, el punto es transferir realmente a una operación, a un resultado físico tangible de costos, de emisiones, de cantidad de residuos, etcétera, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? Una cosa es tener una evidencia documental, pero el punto es el resultado operativo, que sí esté siendo eficaz para minimizar el impacto ambiental, básicamente. Perfecto, Leo, muchas gracias. No, Ariam nos pregunta, buen día, mi certificación vence en 2029, pero digamos que es solo una extensión, ya que la empresa matriz está en Corea y nosotros aquí en México solo tenemos la extensión de ese certificado. ¿Representa un riesgo?
No, no, pero como es, entiendo que es entonces multisitio. Cuando son multisitios, pues a veces depende del plan de auditoría que se haya hecho, se pretende que se repliquen todas las acciones en todos los sitios, ¿no? Entonces, no a todos los sitios les auditan lo mismo. En un sitio van a auditar la política y a lo mejor parte de controles operacionales, en otra pueden auditar la parte de aspectos ambientales para pues sacar que todos están replicando, ¿no? Y cruzar algunos en cuanto son multisitios, ¿no? O solamente auditar un sitio y sobre ese sitio, si cumplió, van bien todos los demás. ¿Ok? Ese, pues de acuerdo al programa de las casas certificadoras, pueden ser las maneras de mantener y recertificar. Entonces, el riesgo está en que pues todos los sitios relacionados con ese certificado, pues cómo va su plan de transición y cómo es el plan de acuerdos para cuándo les va a tocar la auditoría 2026. Entonces, pues el riesgo es pues que todos estén alineados a la transición correcta, sobre todo cuando son multisitios. Ese es el principal riesgo. Perfecto, gracias, Lau. Alejandra nos pregunta si en este año me toca auditoría de recertificación, ¿tendrá que realizar una auditoría especial antes de que venza mi certificado, ya que es muy pronto para diciembre? No, lo que mencionábamos es que hagas tú, sí ya tiene que estar plasmado que estás gestionando el cambio y ya tienes una planificación para la transición, porque esto ya representa un cambio a tu sistema y pues ya tendría que estar en un nuevo requisito legal o requisito, bueno, otros requisitos que sería pues tener el certificado. Entonces, lo que sí ya tendría que estar es ese plan de acción para hacer la transición. No tendrías que todavía auditar, pero sí ya tener el plan para la transición. Eso sí es algo que el auditor ya te puede pedir, o yo lo pediría ya para las empresas que se van a certificar. Digo, por ejemplo, si ahorita te tocara la certificación ahorita en mayo y apenas fue en abril, pues todavía no has hecho todo el plan, pero pues ya podrías tener la acción de cuándo vas a hacer el diagnóstico, cuándo vas a hacer la capacitación, cuándo, etcétera, ¿no? Eso ya tendría que estar planificado, ¿no? Independientemente de cuándo sea tu fecha de auditoría este año. Eso sí, sí se tendría ya que estar, pero no tendrías que hacer una auditoría interna todavía enfocada a eso. Al 2026 no. Sí, el plan de transición ya tendría que estar plasmado en tu planificación de acciones, precisamente para cumplir con la 2015-614, eso ya en la 2015 ya estaba. Planifica tus acciones para cumplir y identifica los cambios. Entonces, pues ya identificamos qué cambió, planifica tus acciones. Eso ya tendría que estar, básicamente. Muchas gracias, Lau. Daniela nos pregunta si me acabo de pasar la recertificación y me dijeron que ya aplicaría lo del cambio climático y lo de los planes de acciones, ¿es necesario que los incluya en mi plan de auditoría de una vez? Lo del cambio climático ya debía estar porque esto viene desde el 2024. El adendum del 2024 específicamente para cambio climático ya era una obligación que tendría que estar ya en el sistema, así que eso sí o sí ya tiene que estar lo del cambio climático por el adendum que se publicó en 2024. Perfecto, Lau, muchas gracias. Lucio nos pregunta, buenas tardes, de acuerdo a lo entendido, entonces puedo continuar con mi proceso normal de recertificación en noviembre de este año en la versión 2015. Una vez en noviembre, durante la auditoría, mostrar mi plan de transición para 24 meses, o sea, para 2028. No tendría ningún problema con ello. No, ya presenta tu plan de acciones y eso es parte de tu auditoría 2015. Todavía tu certificado puede ser 2015. Lo que sí, pues vas a tener lo que te decía, lo mismo que he mencionado, van a tener que ajustar su recertificación antes, porque, bueno, para antes de diciembre o noviembre del 2029, porque los certificados 2015 venden en abril. Entonces, ahorita sí, certifícate con 2015, presenta tu plan de acción, pero tu periodo de la certificación vas a tener que adelantarlo antes de abril 2029 para que tengas tu certificado vigente. Nada más, pero sí, ahorita con tu plan de acción en 2015 es totalmente válido, a menos que, y revísalo bien con tus casas certificadora, pero lo que sí es tu plan de acción. No es obligatorio tener ya 2026
en- para certificarse, eso sí. Todos los requisitos no, pero sí ya tu plan de acción y pues ya tus planes de transición. Eso sí. Perfecto, muchas gracias. Andrés Duarte nos pregunta, ¿el nuevo concepto de la REP por la nueva ley de economía circular debería impactar en el nivel de control e influencia de los aspectos ambientales? ¿El concepto de qué, perdón? De la REP, REP, REP. bueno, Andrés, si estás todavía en línea, si nos puedes auxiliar con el concepto que te refieres, mientras continúo con la siguiente pregunta igual de Andrés. ¿En una auditoría podrían solicitar competencia o certificación de mis auditores internos sobre la nueva versión de la norma o bastaría con demostrar que se compró la norma e internamente se ha difundido? Para ahorita este año, con que ya estén, la tengas adquirida, porque todavía tus auditores no va a estar auditando conforme la norma 2026. Tu auditoría este año todavía va a ser con 2015. Lo que sí, pues ya tienes que tener disponible la norma porque la tienes que consultar. Recuerden, el 613 ya nos decía tener acceso a los requisitos. Entonces ya tienes que tener el acceso, ya tienes que tener tu copia de la norma. Eso sí. Y pues ya las personas que son responsables de la transición, pues ya tendrían que tener la información. Ahí sí yo recomiendo que les digo, la capacitación no es todavía que tengas que ser obligatoria, pero sí ya el acceso para tener la comprensión. Idealmente, pues sí ya podrías tener la comprensión, pero no es una obligación, pero sí ya tienes que tener el acceso, haber hecho tu análisis y empezar a corregir, ¿no? Pero ya saber que ya tienes ese contenido disponible para ti. Eso sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, te complemento la pregunta. El nuevo concepto de la responsabilidad extendida del productor Ah, por la nueva ley de economía sí. circular debería impactar en el nivel de control e influencia de los aspectos ambientales. Sí, porque bueno, ahorita todavía, como decía, la reglamentación todavía no está publicada, digo, la ley ya marca esos puntos y al final es básicamente que tú vas a tener que ya legalmente tener conciencia de tu control e influencia de toda tu cadena de tus productos, ¿no? Eso legalmente ya va a tener más peso todavía por precisamente la ley de economía circular. Entonces, este punto, pues sería, si nos publican el reglamento y ya nos dan la metodología, porque esa es parte todavía de lo que falta precisamente de la ley, que nos den esa metodología, pues eso sería una manera en la cual yo podré tener información también para revisar mi control e influencia para cumplir con ISO 14000. Recuerden, los requisitos legales no, a muchos de ellos complementan o ya nos dan sustento para algún requisito de nuestra norma y ese camino de la ley de economía circular, que nos den, que nos marquen, una vez que lo vayamos cumpliendo, pues es una manera de tener también información para nuestro sistema y determinar las acciones. Que al final, pues las acciones también se van a tener que plasmar de manera legal porque nos van a pedir un registro para determinados puntos de cómo va a ser esa cadena de responsabilidad extendida de productos. Entonces, ese todavía está pendiente porque precisamente están mencionando que pues se van a especificar qué sectores, qué condiciones. Entonces, todavía estamos esperando esa definición final, ¿no? De lo que marque la reglamentación. Pero sí, ese va a ser una manera de sustentar el control e influencia. Mientras no salga ese reglamento y metodología, pues va a ser pues básicamente el análisis que ustedes realicen y conforme a otras metodologías que hay, por ejemplo, esto que mencionaba, análisis de ciclo de vida, puede ser información que te puede dar sobre qué tanto puedes tener de control. Perfecto, Lau, muchas gracias. Nos pregunta José Eduardo, buen día, si una empresa nueva está buscando la certificación de ISO 14 para finales de este año, ¿ya sería con la versión 2026 o qué es lo más, o qué es lo que recomiendan? No, todo dependerá de tu plan de implementación. Si tú ya hiciste un plan de 2015 y no tienes manera de cambiar ya los detalles que ya trabajaste para tener 2026, para finales de este año, si tú me estás hablando que es noviembre, diciembre, pues certifícate todavía como 2015, pero si todavía estás en procesos de mover cosas, de aquí a finales de año tendrías oportunidad de gestionar para poder ya obtener el certificado 2026.
si es la primera vez que lo vas a tener, pero pues dependerá de cómo vas con tu trabajo. Digo, mover, si ya tienes el contexto y ahorita lo puedes añadir y tomar decisiones, pues de una vez ya lo puedes poner. Si tu evaluación de compliance apenas la estás ejecutando, pues puedes fortalecerla, ¿no? Básicamente a cumplir. Si estabas desarrollando procesos, ahorita ya puedes hacer tu proceso de gestión de cambios y empezarlo a aplicar. Si ya tenías condiciones de productos y servicios, pues puedes fortalecer ya nada más especificando. Pero eso pues dependerá de cómo vayas ahorita con la implementación. Pero te digo, si es a finales y apenas estás todavía hay oportunidad de construir, pues ya construye sobre la 2026 para finales de este año, pues si es la primera vez, pues ya construye sobre eso, básicamente. Es lo que te diría, pero pues depende igual de tus recursos y de pues también las competencias, porque ahí sí va a ser muy importante que ya tengas las competencias de la 2026 para auditores, para todo el personal que está responsable de la implementación, pues eso también implica que vas a tener que tener esos cursos. A lo mejor tú ya tenías esos cursos, ya tienes a tus auditores internos y pues dependerá de los recursos que te facilite tu alta dirección. Entonces, pues igual vuelvo al punto, pues revísenlo con la alta dirección y qué recursos se requieren y cómo quieren invertirlo para decidir si se mantienen con 2015 nada más, recordando que van a tener nuevamente que certificarse antes de los 3 años, no van a poder esperar a diciembre de 2029 para recertificarse, van a tener que hacerlo antes de abril de 2019, digo, 2029, y porque se les va a vencer la versión 2015, entonces pues revisen ese riesgo nada más y porque van a tener que eh, desfasar un poco la certificación. Perfecto, Lau, muchas gracias. Nos pregunta Lucio, para el control o influencia de las emisiones de CO2 de nuestros procesos o servicios, lo ideal sería que cada área de la empresa enviara una encuesta o archivo a esos proveedores para que nos envíen sus emisiones de CO2 por cada servicio que nos dan, por ejemplo, en las áreas de compras, logística, mantenimiento, facilities, etcétera. Si actualmente todavía no tienes como requisito legal o por algún punto el análisis Scope 2 y 3, pues sí, esa es una manera que tú puedes revisar las emisiones y pedir, y es un control que tú pondrías precisamente para tu cadena de suministro, que ya les vas a empezar a pedir esa información para poder cumplir o para poder mejorar ese tema y conocer cómo está tu impacto. El control de influencia dependerá más bien de qué tanta relación o qué tanta punto o decisiones tú puedes tomar sobre trabajar o no con esa organización y las acciones que ellos tomen. Pero ya el que tú les pidas que te reporten y que les pidas también en una política, por ejemplo, que tienen que mejorar sus emisiones para dar un plan de mejora, pues ya estás teniendo a lo mejor influencia, a lo mejor control, eso depende. El control, por ejemplo, yo te diría, una empresa de transporte de personal que tú le digas, te voy a mantener el contrato de servicios si tú me das unidades eléctricas, ¿no? Y a a quien te ofrezca unidades eléctricas, pues ya estás teniendo un poco más de control porque de que vas a comprar solo ese tipo de servicios. Influencia solamente sería, reduce por favor las emisiones, ¿no? Y pues ya lo que tú decidas hacer. Pero eso depende de tus condiciones de contrato, a lo mejor qué cantidad de unidades tienes contratadas. Si a lo mejor tienes 2 unidades, pues tu nivel de control es muy bajo. Em, Quizás, ¿no? Pero si tienes 40 unidades, pues el control con tu proveedor, pues si pierde 40 unidades de servicio porque no mejora, pues es más amplio, ¿no? Entonces eso depende de las condiciones. Pero sí, esa es una manera de poner condiciones de mejora para tu cadena de suministro y pues ver qué tanto puedes trabajar con ellos. Perfecto, Lau, muchas gracias. Ahorita englobé varias de las preguntas que nos mandaron y reiterando la misma pregunta que le hicimos, sí, ya vamos a tener disponibles los entrenamientos de la nueva versión 2026 ISO 14000.
Les vamos a hacer ya llegar información de esto al mail que se registraron al webinar, sino a los mails que tienen en el chat. Nos pueden escribir preguntando información. También haciendo mención de lo que preguntaban de los auditores líderes, ya tenemos fecha disponible con la nueva versión para final de junio. Igual lo mismo, para no saturarlos el día de hoy, nos pueden escribir o igual próximamente al mail que se registraron les llegará información. Lau, de ahí fueron todas las preguntas del día de hoy. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio y la información que nos has proporcionado. A todos los asistentes les agradecemos su participación, el enviarnos sus preguntas, todas nos han generado alto valor durante la sesión y no sé si gustes comentar algo más, Lau. No, pues muchísimas gracias a todos por su interés, su participación. Pues básicamente, pues recuerden, todo el cambio es la única constante. Entonces, pues básicamente es adaptarse también a los cambios que ahorita tenemos con esta norma y pues también las mejoras y oportunidades que podamos sacar de esta norma. Entonces, pues también en cualquier punto que les podamos apoyar, QExpert está disponible para pues apoyarles en estas transiciones o puntos que necesiten. También pues ya les mandará Alexis información, cursos de auditores líderes, transiciones, etcétera. Entonces, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias y pues mucho éxito en esta fase de mejorar el tema ambiental y no nada más por tener el certificado, sino realmente el fondo que es em, mejorar esa sustentabilidad a lo largo de los negocios y mejorar las cuestiones económicas, porque pierden de vista que hay muchas cuestiones económicas detrás de una mejora en un desempeño y visibilidad ambiental. Así que, pues, muchas gracias. Eso sería todo de mi parte.